Primer libro de Samuel, capítulo 17, donde dice que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, esto es más de 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía glebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pero nos cuenta el versículo 40 en adelante que David, tomando su cayado en su mano y habiendo escogido, dice, 5 piedras lisas del arroyo, dice, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía, dice, andando y acercándose a David, y su escudero estaba delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Finalmente dice el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hasta ahí la lectura. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Hacé tal cual tú quieres hacer. Quita todo obstáculo aún nuestro, humano, y ensanchate y ensanchanos en tu río, Señor, y hacenos ver, entender, comprender, estremecernos, animarnos, levantarnos, conquistar, vencer y destruir toda fuerza del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Es un poco un hilo conductor que estamos siguiendo, ¿no? Como decíamos, venimos de días de esto mismo, porque venimos en días de esto mismo, ¿no? En un sentido de que la realidad es tan dimensionada, tan chocante como la altura de estos más de 3 metros de este Goliat, de este paladín. Y uno como pastor y todos, ¿no? Como congregación que somos seguramente, y anhelando eso, en contacto, decíamos hace un momento, también con la realidad, más allá de la nuestra nada más, sino la de muchos más, nos damos cuenta del paladín, ¿no? Del enemigo espiritual, que se levanta desafiantemente, el diablo, Satanás, de quien no queremos ni hablar ni mencionarlo. A veces uno se preocupa un poco cuando hay gente nueva porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a creer? No, nuestro tema no es Satanás, nuestro tema es Jesucristo. Pero Jesucristo tocó de costado en algún momento, así como ahora también nosotros, lo oportuno para un momento como este, temas como este, donde no tenemos que dejar de ver, no tenemos que permitir que se nos nuble la vista, para darnos cuenta de la realidad chocante y tocante, y no solo para la gente común, si así se puede llamar, sino como lo vemos acá, aún para los mismísimos escuadrones de la iglesia, de Cristo, del reino en los cielos, así como estamos representados en los escuadrones de Israel, y cómo ese doble desafío, esa doble amenaza agigantada en la figura de este paladín es una realidad chocante de estos días, ¿no? Yo en estos días justamente viendo cerca otras realidades, ¿no? Realmente mientras me hablaba una persona en el teléfono de consejería de la iglesia, yo me estremecía y por momentos me decía, ¿está ahí, pastor? Sí, te estoy escuchando, decía. Porque me estaba realmente conmoviendo y estremeciendo una fuertísima y chocante realidad de una talla tan grande y tan oscura del mismo diablo enfrentando, atacando, derribando y destruyendo casi ya del todo esa familia que te cuento. Y no solamente esa familia, los planes, los anhelos, los sueños, las cosas que parecían que tenían en algún momento en perfección, ahora realmente ver cómo todo se estaba arruinando y se estaba todo llevando a la bancarrota. Y eso realmente nos lleva a un plano que nosotros mismos no tenemos que olvidar. Y saber que esa realidad está ahí. Que el diablo está ahí como quien él es. Como el mismo Dios, dueño de la verdad y anunciador de verdades también para nosotros, nos cuenta y no quiere que dejemos de estarnos viendo justamente qué es lo que está pasando con una humanidad que está afrentada por un ejército que es de las mismas tinieblas y se ha levantado para lo que dice la misma escritura, que el diablo vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y ver cómo eso se da, ¿no? Y cómo se está dando y cuánta gente en el descampado y sin la protección.
Cuánta gente que de más está viendo toda esa ruina de vida, ese deterioro y esa desesperación, que como te digo, a manera figurativa, cómo nos encontrábamos, ¿no?, con esa realidad que está tan por todas partes. Uno lo ve, uno lo mira, permanentemente las noticias nos lo están recordando, ¿no?, que el mundo está bajo el maligno. Lo pandémico de este COVID-19, la realidad de un mundo que realmente se siente apabullado, disminuido, derrotado, limitado, cuando se suponía, por ejemplo, en nuestro país que las vacunas iban a estar atenuando la curva, aplanándola por lo menos, y los contagios van en alza, ¿no? Porque la furia del enemigo va en alza también. Y cómo él está haciendo de las suyas y cómo él atraviesa barreras y encuentra endijas y por dónde hacer su daño, ¿no? Él viene a matar, él viene a robar y viene a destruir. Y eso lo vemos, ¿no?, justamente en personas que están en ese descampado, gente sin Dios, sin esperanza, y sin darse cuenta abren puertas y tienen concesiones en el espiritual por su propio desconocimiento y su propia ignorancia, y de repente a través de los embrujos, de la hechicería, de la macumba, de la quimbanda, me decía esta persona: oren por favor porque los macumberos están trabajándonos y están trabajando a un ser querido, muy querido por él. Y cómo realmente él podía notar, ¿no?, cómo todo eso va entrando, va haciendo de lo suyo, está destruyendo. Muchísima gente, vuelvo y repito, que está en el descampado, pero también, ¿no?, decíamos, como el mismísimo pueblo de Dios representado en las guarniciones del rey Saúl, el pueblo de Israel, estaba también no solamente enfrentado, confrontado y desafiado, sino que nos cuenta, ¿no?, el versículo 11, que todo Israel, por estas cosas, por esta confrontación, en aquel caso representada simbólicamente, podríamos decir, por un filisteo de grande estatura, pero mucho más cruel y letal, que él es el mismo diablo, ¿no?, y sus huestes. Pero como dice el versículo 11, que todo Israel estaba turbado y tenían gran miedo. Y uno se preocupa más todavía, ¿no?, porque si en el mundo no hay quien resista al diablo, y los fuertes, los grandes, los ricos, los pobres, todos son avasallados, la humanidad misma contra las cuerdas. Pero cuando uno mira a veces la iglesia y decimos y nos preguntamos, ¿y nosotros cómo estamos? Y la pregunta y la respuesta está, ¿no?, en cómo, por ejemplo, por lo menos estaban ellos, el pueblo de Israel, en aquella instancia, en aquel momento, cómo estaban mal. Y porque estaban mal, ellos tampoco podían no solamente hacer la resistencia de vida, sino tampoco la confrontación y mucho menos vencer. ¿Y eso por qué? Porque era un pueblo que estaba, bajo, nos cuenta la Escritura, ¿no?, bajo el reinado de Saúl. Y Saúl, el rey de turno, de alguna forma, estaba dando la condición en la cual estaba el pueblo de Dios. Que lejos, por favor, esté de ser esa nuestra condición, ¿no? Porque ese rey Saúl, de alguna forma, estaba transfiriendo, ¿no?, estaba dejando que sus condiciones, su ámbito, su ambiente, fuera también la condición de un pueblo que estaba aparentemente como guarnición, como ejércitos de Dios, de un Dios invencible, como un Jehová Dios que es de todos los ejércitos suyos. Sin embargo, ellos mismos, tipo de la iglesia, estaban como bloqueados, estaban afrentados, estaban detenidos, estaban, dice, turbados, con gran miedo. Y dice el versículo 24 que aún huían de la presencia de esa amenaza, de ese paladín, huían y tenían gran temor. ¿Y por qué esto? Porque ellos estaban dominados por lo malo. ¿Quién dominaba a Israel en ese momento? El rey Saúl. Y el rey Saúl fue alguien que estaba dominado por el restarle el valor y la importancia que tiene y que tenía, obviamente, ya en esos tiempos, la palabra de Dios. En un momento, Dios envía al rey Saúl a
a conquistar a unos enemigos, a vencerlos, y le dice claramente que no toque nada, que no tome nada del botín y que lo destruya todo. Sin embargo, dice que Saúl tuvo en poco la palabra de Dios. Y de repente sí, vence a sus enemigos, a los que en ese momento fue enviado, pero cuando vuelve, de repente se acerca el profeta de Dios y le dice: ¿y qué son esos balidos que escucho? Es que dice: escogí la mejor parte de las ovejas y me la quedé y la traje como para Dios, inclusive decía. Lo cierto es que eso nos está hablando que ellos eran parte de una generación que estaba teniendo en poco la palabra de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, yo quiero temer, yo quiero temblar delante de tu palabra? No podemos tener conciliaciones, no podemos decir esto sí y esto otro no, y que se demore y que se espere, no sé hasta cuándo, porque mientras hubo esa realidad, eso era lo que estaba pasando. El enemigo vociferaba, el enemigo amenazaba, era una amenaza inminente. En cualquier momento ellos lo podían perder todos y quedar como siervos y esclavos de los filisteos. Y más aún, entre tanto, los dominaba el mal tipo Saúl entonces, ¿no? Una persona que además se llenaba de envidia y de celos contra David. Sabemos que en otra ocasión dice que las doncellas de Israel cantaban, ¿no? Saúl mató a los 1000, pero David a los 10.000. Y dice que David se llenó de celos, de malos sentimientos. Los malos sentimientos son también puertas abiertas que debilitan, que dejan al enemigo que se fortalezca y que se adueñe del ejército de Dios el temor y la turbación y, como dice, el gran miedo. Ellos estaban ahí paralizados por el temor. Aunque si los miramos, ahí estaban los grandes, estaban los fuertes. De hecho, los hermanos mayores de David fueron al campo de batalla. David no, porque era el menor. Quiere decir, los más fuertes, los más escogidos. De hecho, también Saúl era tan grande, aparentemente robusto él, que cuando le quiso dar a probar, diríamos, su traje de guerra para que David se lo pusiera, él era demasiado grande, demasiado pesado. Y de nada sirve, ¿no? Todo eso que es mero aspectos, y la realidad verdadera, interna, es otra, porque el diablo mira donde no se ve con el ojo humano, porque mira en lo espiritual. Y sabe cuando la condición es tal, ¿no? Y la condición, cuando es la que no debe ser, el pueblo de Dios queda estancado, queda paralizado, atemorizado, mirando las noticias, mirando el COVID, mirando la destrucción y no haciendo mucho, no haciendo capaz que nada. Y eso, imagínate lo hondamente preocupante que tendría que ser desde las tribunas del cielo, ¿no? El Dios Todopoderoso, que había levantado a su iglesia, a su pueblo en aquel tiempo, como un gran ejército vencedor e invencible tenían que ser, pero la tibieza de alguna manera se había ganado puertas hacia adentro en ellos. Pero el enemigo no por eso ofrecía treguas, todo lo contrario, aprovechaba la oportunidad. Dice la palabra: no deis lugar al diablo. Y el diablo anda como león rugiente. Y el diablo sabe que porque le queda poco tiempo, ¿no? Está haciendo tales cosas que hace no tantos años ni asomo de ver lo que ahora es una realidad instalada, ¿no? Y lejos de estar controlada y atenuada, decíamos, ¿no? Está todo tan agravado. Y quizás uno diría, en la mirada de este campo de batalla, tal cual el nuestro, bueno, ¿qué esperanza queda? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder diferente? Para que realmente ese paladín, ese enviado que estaba tan atrevidamente, ¿no?, desafiando a los escuadrones de Israel, ese diablo que todo lo que está haciendo en definitiva es como una amenaza contra nosotros mismos. Es como que estuviera vociferando en contra de los que nosotros somos, lo que tendríamos que hacerle frente.
y erradicar aún de nuestra nación y de las naciones muchas cosas que no solo permanecen ahí, sino que siguen en aumento. Pero ustedes, dice el Señor en su palabra, son la luz del mundo. ¿Cuántos gritan amén? Sin embargo, el plano era ese, porque el promedio era ese, porque la situación reinante era esa, y cuando viene la realidad canta cuál es la realidad verdadera de todo. Y el diablo no deja de ser diablo y letal, sin compasión, sin misericordia, porque la condición de los que están enfrente, nosotros, y ni hablar el mundo, ¿no?, sea la que no tiene que ser. Lejos de eso, el diablo está aprovechando esa situación. Y como decíamos, ¿no?, uno mira esta escena y si no estuviera Dios en nuestras escenas también todo hubiera terminado ¿en qué? En lo que Dios no quería. Pero ¿cuánto dicen? Pero mi Dios está en el cielo y mi Dios está en la tierra también. Yo tengo fe y tengo esperanza que Dios va a hacer algo, que Dios cuenta con gente que puede cambiar la realidad de mucha otra gente, que podemos ir a confrontar la macumba, la umbanda que muchos están sufriendo sin quien les defienda, y decirle, y no solamente decirles vamos a orar, sino hacerlo, y poder guerrear de tal manera que las cosas cambien. Yo le decía, Señor, que esa familia que me llamaba, ¿no?, los quiero ver totalmente bendecidos y libres, y sé que los voy a ver si somos lo que, como algo muy distinto y atípico, la realidad de la mayoría fue quien terminó siendo instrumento de Dios para vencer ese gran paladín. ¿Y quién termina siendo un instrumento tan poderoso que podría hacer lo que aún muchos no hicieron? ¿Cuántos dicen uno de nosotros puede a mí perseguir? Nadie estaba en condiciones. Pero allá muy lejos en la mirada, no sé hasta qué rincón hay que mirar para ver aquel que Dios sí iba a usar para tremendas cosas, ¿no?, para vencer a ese paladín de más de 3 metros. ¿Quién? David. ¿Y David quién era? Básicamente era el escogido de Dios. ¿Cuántos dicen? Yo también, pastor, soy un escogido de Dios. Y eso capaz que lo decimos, lo pensamos, lo repetimos como una frase en un desmedro tal que ya pierde credibilidad en nosotros mismos, pero sabete y entendete que sos mi escogido, te dice el Todopoderoso. ¿Sabés quién lo sabe eso también? El mismo diablo. ¿Sabés a quién teme Satanás? No al que está en campo raso, no a aquel que no tiene la distinción de Dios, sino aquellos que tenemos la elección de Dios. Dios te escogió. Dios nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. ¿Vos lo crees? Porque yo lo creo. Dale el aplauso y decirle, Señor, gracias, porque yo soy uno que va a vencer al enemigo. Porque soy un escogido tuyo. A su nombre. David pequeño, el más pequeño, David el menospreciado, el tan despreciado que no, vos quedate allá, cuidando las ovejas de tu padre. Vos no servís para esto, vos no servís para nada. Esos sus mensajes, ¿no?, de las mismas tinieblas, pero no el mensaje de Dios, porque Dios lo había escogido. Levantá tu mano y decirle, pero Dios me escogió. Aunque te la den, aunque te desprecien, aunque vos te dejes meter en el último rincón, dice el Señor, pero vos sos mi escogido, vos sos la esperanza, vos sos mi instrumento, vos sos a quien el diablo va a temer, vos sos el que va a poder proveer libertad y bendición para muchos. ¿Cuántos habían en ese frente de batalla del lado que había que defenderlo? No sé cuántos, serían cientos y miles. Y tenemos muchísimos más para nosotros librar, porque somos, y sepamos eso, que somos los escogidos de Dios, en quien Dios está esperando que nos levantemos. Dale el aplauso y decirle, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Sabés qué pasó? David supo
por voz de su padre, que estaban precisando en el frente de batalla alimento. Y cuando él fue a llevar alimento a sus hermanos, él se encuentra con la realidad. De este lado de nosotros mismos, nuestros encierros, no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando al lado afuera. No nos vamos a dar cuenta. Pero los que nos damos cuenta de la voz de Dios que lo dice, hay gente en hambruna, hay gente en necesidad. Y hay que llevarle alimento, hay que ir al frente, al campo de batalla. Ahí vamos a tocar con la realidad que está pasando. Y cuando él llega ahí, se despierta a una realidad de la cual él estaba ajeno. Dios, escucha bien, escogido Dios, Dios no quiere que estés ajeno ni omiso a lo que se está sufriendo en el frente de batalla. Y cuando él va y se encuentra con eso, se genera en él, sí, lo diferente que no se estaba generando en los demás, porque estaban en un estado diferente. En los demás se generó temor, se generó miedo, pero en él se levantó como un celo de Dios. Porque vuelvo y repito, David, como nosotros, era un escogido de Dios. ¿Cuántos dicen yo también, pastor? Bueno, dale el aplauso y que se te despierte el celo, el Espíritu de Dios, te anime, te levante. Porque qué además, si miramos aquí apenas en el contexto inmediato, estamos en 1 Samuel 17, pero el capítulo 16, ¿qué nos cuenta? Que David estaba ungido por Dios. Claro, cuando uno está ungido por Dios, es otro espíritu el que está capitaneándonos. No es el espíritu del temor, no es el espíritu del miedo, no es el espanto, sino que es el reactivo de Dios. El que nos hace funcionar y funcionales para los intereses del reino de los cielos y no temer mal alguno. Es difícil encontrar hoy creyentes que no le tengan miedo al COVID. Créeme que es difícil. Créeme, uno usa tapaboca por cuestiones de protocolo, testimonial, pero no. Andamos tan tranquilos y primero con lo primero que había del COVID, ahora con el P1, y somos un testimonio viviente de cómo Dios nos guarda. Porque el Espíritu de Dios no es espíritu de temor ni de cobardía, sino de avanzar a la primera línea y hacer lo que nadie se está atreviendo a hacer. Satanás, te vamos a derribar y te vamos a poner bajo la planta de nuestros pies. ¿Cuántos gritan amén? ¿Cuántos David hay acá? Bueno, por la unción, hermano, eso, dale el aplauso. Dáselo grande. Decirle, derramá la suave y poderosa unción sobre mi cabeza. Pero David, hermano, era escogido, era ungido, y David era perdonador. Una persona que no se dejaba llevar por malos sentimientos, que eso puede contristar al Espíritu Santo. Una persona que no se dejaba llevar por malos pensamientos. Sí, porque aunque Saúl le hacía y le hizo todo lo que le hizo, no quiso lancearlo, con una lanza lo quiso enclavar contra una pared. Sin embargo, él, olvidado de las agresiones, dice que él iba con su suave arpa y cantaba a Dios, mientras un espíritu atormentaba al rey Saúl y atenuaba la alabanza. Claro que atenúa toda opresión. Gritamos amén. David era una persona no sentimental en el mal sentido, sí hay que ser sentimental en el buen sentido, para amar, para bendecir, para perdonar, pero cuando él fue al campo de batalla llevando los alimentos que su padre le dijo que le llevara a sus hermanos mayores, el destrato estuvo ahí. Sí, la manera reprobable de desaprobación fue lo que chocó directamente contra él. Pero David, por supuesto, si bien respondió como diciendo, ¿qué es esto que me estás diciendo? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Él se dio vuelta y siguió más allá del enojo y de la ira, ¿sí? Y todo lo que había del otro lado, él no se acopió con nada de eso. ¿Cuántos dicen, Señor, líbrame de malos sentimientos? Señor, líbrame de malos pensamientos. Entonces, este hombre habría de hacer la diferencia. Este joven muchacho. Alguien que rompía filas con la realidad de la gran mayoría. Alguien que no quedaba adueñado por lo que estaba adueñando el ambiente espiritual de Israel. Y ponía a Israel como sumiso de sus enemigos. Sino que además, en esa impronta de Dios, por el Espíritu, ¿no?, que lo movía a David, él fue valientemente al frente de batalla. Y tomó lo único que podía vencer a ese tan gigante, ¿no?
Sí, que no eran las armas humanas ni las armas mismas que estuviera usando el gigante, sino lo que de Dios sigue siendo poderoso y efectivo, representado en aquella piedra, por no decir esa roca, que él tomó, y más allá de lo que él usó para lanzarla a una onda, él tomó lo que daría fin al enemigo y golpearía donde realmente el golpe sería letal, en la misma cabeza cual de una serpiente, y lo derribaría con una piedra, con una roca, que es el mismísimo para nosotros hoy, el nombre de Jesucristo. Capaz que la pregunta parece tonta, ¿no? ¿Cuántos en este tiempo realmente se están atreviendo y lo están haciendo debidamente el reprender en el nombre de Jesucristo? Nosotros somos una iglesia que subimos no solo todos los martes al cerro a reprender en el nombre de Jesús, lo hacemos permanentemente. Somos gente de oración y tenemos que ser gente de ayuno. Y eso es lo que primerísimamente el Señor ordenó. En Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Y capaz que parecía al ojo del mismo David en algún momento, y ni hablar de los demás, ¿qué va a poder hacer esta pequeña piedra con tal masa de gigante, no? Sin embargo, aunque nos parezca que no van a haber tales resultados, en el nombre de Jesucristo huyen los cielos y la tierra, porque es nombre sobre todo nombre, que se enclave en medio de la frente, de la textura, cabeza de Satanás, cual serpiente, sea derribada y puesta debajo de la planta de nuestros pies. Le damos el aplauso, aleluya, a los escogidos de Dios que se levanten, porque alguien tiene que enfrentar al gigante. ¿Cuántos dicen, yo lo voy a hacer, pastor? Bueno, cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Aleluya, cuánta disparada, ¿no? Cuánto mirar para otro lado. Frente a una oposición y un opositor que se está levantando tan a las claras, ¿no? Está rompiendo filas el diablo y se está presentando tan clara y nítidamente como ese paladín, que hasta tenemos el detalle, ¿no? De su armadura, de su jabalina, de su lanza, que era... El palo de la lanza era como un rollo de telar. Tan claro se ve hoy el diablo, ¿no? Tan intimidante, tan paralizante de masas y multitudes. No hay riqueza de naciones, no hay ciencia avanzada, no hay que le pueda hacer frente. La destrucción es masiva. Pero el diablo tiene armas de destrucción masiva, pero de destrucción individual también. Porque ahí se la jugó David, él solito. Esta es una cuestión también personal. El diablo también usa armas de destrucción familiar, y escucha bien, y puede llegar a destruir iglesias. Si acaso no hubiera alguien que se llenara del temperamento de Dios, pero no por mera locura y humana reacción, sino como quienes nos tenemos que saber que somos como escogidos. Levántate como un escogido ahí donde estás, ponete de pie. Ponete delante de Dios. Yo no sé cómo lo hizo David, pero cuando sintió y vio lo que estaba pasando, porque fue al frente de batalla, dejate llevar al frente de batalla, ¿eh? Entonces ese hombre yo creo que tiene que haberse puesto delante de Dios. Y en esta mañana ponete delante de Dios también. Y capaz que tengas que decirle, ¿quién es este incircunciso, este diablo mentiroso, aberrante, arrogante, que está viviendo a hacer las cosas que está haciendo? Y todos en su manera de no reaccionar, de no hacer nada, pero él rompiendo esas filas y poniéndose, más que la armadura de Saúl, que no la quiso usar, se armó de lo de Dios. En este momento, hermano, presentate delante de Dios y decirle gracias, porque en mí está puesta tu esperanza. Yo soy tu instrumento de esperanza. Para mucha gente que está arruinada, que está arrinconada, que está bajo la opresión, a mucha gente que está bajo la amenaza, sí, de lo que vocifera el enemigo. Muchas veces tenés cáncer, estás desempleado, estás endeudado, y ahí estaba todos los días gritando este paladín, ¿no? Todos los días recordando su amenaza, todos los días volviendo a hacer mella.
deteniendo, dejando, sí, a los que no tendrían que dejarse avasallar por esas cosas, pero dejándolos extasiados como estaban. Pero, Señor, decirles, yo quiero comportarme como quien soy. Yo soy un escogido. Yo soy tu escogido. Mirá si fuéramos vos y yo la única esperanza, ¿no? Como se dice por ahí, la única Coca-Cola del desierto. Bueno, también fue eso. Si él, solo él, porque no lo hizo otro, no hubiera hecho lo suyo, lo propio, lo que tenía que hacer, ¿en qué hubiera terminado esto? Lo peor de todo, en vergüenza para Dios. Donde el enemigo habría de cumplir sus planes, su voluntad. Pero hay algo en nosotros que nos hace rebelarnos contra el que se levanta en contra de lo más preciado, de lo más amado de Dios, de la corona de su creación, que es la humanidad. No vamos a permitirte, Satanás, que sigas destruyendo vidas. No vamos a permitirte que sigas obrando a través del engaño y de la mentira, padre de mentira. No te lo vamos a permitir. Que vengas a socavarnos en nuestra vida individual y personal y familiar. No te lo vamos a permitir, porque empuñamos la misma piedra que simbólicamente empuñó David, el nombre vencedor que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, delante del cual han de huir las tinieblas, no importando si son gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad, no importando que cara a cara estemos delante del mismo adversario, nuestras almas, Satanás. No tenemos por qué temer. En el nombre de Jesús, huye el enemigo. En el nombre de Jesús. Es tan poderoso el nombre de Jesús que aún dice que todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Redención, ya dijimos hoy, para salvación, pero redención también en contra de nuestro enemigo. La misma sangre, como lo dice Apocalipsis, que diremos en aquel día, hemos vencido por la sangre del Cordero. Está hablando de nuestro enemigo espiritual. Ya está vencido. Ya está vencido. Y quiero decirte, y no por voz del padre de David ahí, por voz del Padre nuestro que está en los cielos, quiero decirte, hay hambre en el frente de batalla. David, deja tu lugar, ve así, lleva alimento y entérate de lo que están pasando. Entérate de lo que están sufriendo, entérate de cómo vocifera el enemigo, entérate de cómo el enemigo los tiene arrinconados, atemorizados, con gran estupor, con gran turbación. Entérate y deja, aleluya, que de ti emerja lo mío, te dice el Todopoderoso. Aleluya. ¿Habrá algún David aquí que diga amén? ¿Habrá alguien que le diga, heme aquí, Señor? Envíame a mí, úsame a mí. Hoy la voz, más que de un Padre terrenal, la voz de Dios te dice, ve y atiende. Ve donde está la necesidad, ve donde está la intimidación del enemigo, ve donde está el estupor, ve donde está el miedo, donde está la gente bloqueada y detenida, ve a ellos. Lleva el alimento y enfrenta a sus enemigos. Enfrenta a los que los están atacando, enfrenta al diablo. Porque no estamos solo para y por nosotros. En su lugar David estaba en lo liso, en lo plano, estaba tranquilo, ahí no había ningún Goliat. A veces la iglesia está tranquila ahí donde está, como estaba David, así, muy lejos de la realidad, muy lejos. Pero fue llevado a la realidad de la mayoría. Lo podemos vivir en el aislamiento de nuestra burbuja, de nuestra vida. Hoy el Señor levanta, despierta y moviliza a sus escogidos. Dale gloria a Dios. Esto conlleva una importancia enorme, hermano.
De esto dependen familias enteras. De esto dependen ciudades enteras, naciones. Aleluya. Si por un pequeño David Dios hizo tanto, aunque nos veamos pequeños, Él se agiganta en nosotros y vamos a hacer mucho también. Adórale, alabale. Aleluya. Querido, te exaltamos en este momento, Señor, no de silenciarnos, sino de decirte un grande, heme aquí, yo quiero hollar serpientes y escorpiones, quiero ese disfrute divino que es tuyo, de Dios eterno. Pero nos has concedido tu autoridad, tu nombre es Jesús. Nos has concedido tu armadura, oh Dios. Nos has concedido, Señor, tu legado. Tú venciste a Satanás en la cruz y ahora nos llevas a corretear a un diablo vencido. Tú nos llevas a no temer a un diablo que ya tiene enclavada la piedra en su cabeza. La victoria de la cruz, ya la tiene. Ya está caído, pero de ahí del frente tira sus voces, levanta sus frases mentirosas y aún intimida, detiene y bloquea muchas veces a tus ejércitos, Dios. Tu iglesia se queda ahí, tan solo ahí. Pero hoy, amado, nosotros tus escogidos vamos a dejar nuestra comodidad, nuestro lugar, nuestra tranquilidad y vamos a escuchar, Señor, con obediencia a tu voz, porque eso era también David, obediente a la voz aún de sus autoridades terrenales. Eso te pone delante de Dios con autoridad, ¿eh? Porque David estaba sujeto a la voz de su padre cuando le dijo, ve al campo de batalla. Y fue.